Estados Unidos y Rusia preparan una posible reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin para avanzar en las negociaciones de una tregua en Ucrania. Aún no hay fecha confirmada, pero Trump asegura que podría celebrarse muy pronto. Con esto comenzamos nuestro informativo. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Donald Trump se mostró dispuesto a reunirse con Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky para buscar una salida a la guerra en Ucrania, tras calificar de muy productiva la reunión en Moscú entre su enviado Steve Witkoff y el mandatario ruso. El gobierno israelí insiste en que el ejército debe cumplir los planes para Gaza, pese a reportes de desacuerdo con los mandos militares. Benjamin Netanyahu contempla una ocupación total del enclave. La ONU y la oposición israelí rechazan una escalada. Japón conmemora 80 años desde el primero de los 2 bombardeos atómicos lanzados por Estados Unidos sobre Hiroshima y Nagasaki. Hoy, grupos pacifistas advierten sobre la creciente normalización del armamento nuclear en un mundo cada vez más hostil. Bienvenidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría reunirse pronto cara a cara con su homólogo ruso Vladimir Putin en un intento por alcanzar un acuerdo de paz en la guerra de Ucrania. Según la Casa Blanca, la propuesta del encuentro vino del Kremlin en medio de la presión de Washington para poner fin al conflicto. Aún se desconocen los detalles, pero el senador Marco Rubio indicó que la fecha dependerá de los avances en las negociaciones. La posibilidad tomó fuerza tras la reunión de 3 horas entre el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y Putin este miércoles en Moscú. Trump también habló por teléfono con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y con los líderes de Reino Unido, Alemania y Finlandia. Todo esto ocurre a pocos días de la fecha límite fijada por Trump. Rusia tiene hasta el viernes para aceptar un acuerdo de paz o enfrentarse a nuevas sanciones. Vamos ahora directamente a Washington para ampliar esta información. José Díaz Briceño. Marco Rubio ha dicho que no sabe si habrá o no una reunión entre Trump y Putin. ¿Qué factores concretos podrían determinar si finalmente se celebra o no este encuentro entre ambos mandatarios? El presidente Trump fue cuestionado directamente en la oficina oval sobre la posibilidad de una cumbre que podría ayudar a llevar un cese al fuego en Ucrania, y el presidente respondió de una manera relativamente ambigua, asegurando que se está muy cerca de este fin, asegurando que hay conversaciones sumamente serias en estos momentos, y sin embargo dejó abierta los detalles de dónde podría ocurrir esta conversación entre y también el propio presidente Zelensky de Ucrania. Y sin embargo hay que decir, Steve Witkoff, el enviado especial del presidente Trump, está regresando de Moscú, donde se reunió con el presidente Putin, y es muy probable que no sea sino hasta que se encuentre con Witkoff, el presidente Trump, que escuche los detalles sobre las negociaciones que sostuvo para saber si hay posibilidades reales de llevar a estas conversaciones de alto nivel. Bueno, Zelensky ha dicho que parece que Rusia ahora se inclina más hacia un alto el fuego, esto después de esa reunión de la que tú haces referencias con Witkoff y Putin. Pero, ¿bajo qué condiciones puede Rusia inclinarse hacia un alto el fuego? ¿Deja de lado a Donald Trump, a Europa y a Zelensky? Creo que el presidente Trump está sumamente frustrado luego de repetidos intentos diplomáticos para llevar a la mesa de negociaciones a Putin. Y hay que decir, hoy el cuestionado en la Casa Blanca aseguró que las sanciones secundarias contra Rusia, esto es, sancionando a aquellos países que reciban sus exportaciones petrolíferas, en específico India, siguen adelante. Recordemos, ya impuso sanciones de 25% a los productos indios que llegan Estados Unidos como castigo a seguir haciendo negocios con la energía rusa. Y esto muestra esta doble vía donde el presidente Trump, por un lado, está buscando sentar a Putin en la mesa de negociaciones y al mismo tiempo aplicando sanciones. Hay que decir, el presidente Trump tradicionalmente había sido muy reacio a hacerlo y ahora no lo está dudando. Muchísimas gracias, José Díaz Briceño, desde Washington, por estas informaciones.
Vamos con otros temas. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que el ejército debe ejecutar los planes del gobierno para Gaza después de que los medios de comunicación informaran desacuerdos entre el gabinete y los mandos del ejército. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, estaría considerando una ocupación total de Gaza. Las Naciones Unidas y la oposición israelí se han pronunciado en contra de una escalada de este tipo en el conflicto con Hamás, organización considerada terrorista por la Unión Europea y otros países. Ni los suministros internacionales lanzados por aire ni la ayuda que llega por carretera dan indicios de que la situación en Gaza esté mejorando. Los alimentos y medicamentos siguen siendo desesperadamente escasos. No tenemos nada. Mis hijos tienen que dormir en la calle. ¿A dónde podemos ir? Por favor, denos al menos un lugar donde vivir en seguridad. Dennos lo mínimo, lo necesario para vivir. Para nosotros, la gente de Gaza, este saco de harina es como oro blanco. He tenido que venir aquí para conseguir comida caminando 15 kilómetros bajo el fuego. Los medios israelíes informan que el plan del primer ministro Benjamin Netanyahu de ocupar toda Gaza ha topado con la oposición de los mandos del ejército, que lo consideran inviable. Los políticos de la oposición también se oponen a la idea. En lugar de una ocupación y anexión innecesarias de Gaza, necesitamos que Egipto establezca una autoridad gubernamental que gestione Gaza en lugar de nosotros, para centrarnos en lo que realmente importa, eliminar a Hamás. Eso llevará tiempo. Conquistar Gaza es una mala idea desde el punto de vista operativo, moral y económico. Las Naciones Unidas también se han pronunciado contra cualquier ampliación de la presencia militar israelí en Gaza, porque podría tener consecuencias catastróficas para la población y poner en mayor peligro a los rehenes que quedan. Y mientras en Israel manifestantes salieron a las calles para oponerse a una ocupación total de Gaza, se espera que Netanyahu convoque a su gabinete de seguridad el jueves para decidir si se seguirá adelante con la operación en la franja. Lo que se puede prever es el 50% de lo que se está planteando, que se reocupe Gaza o que sea una táctica disuasoria, algún movimiento tal vez desesperado de alguien que no piensa mucho en el futuro para devolver a Hamás a la mesa de negociaciones. No sabemos, es imposible predecirlo porque realmente hay muchas cosas de las que no se informa al público, la mayor parte de las cosas el público no está informado, cuando al público le va la vida en eso aquí en Israel, porque si hay una ocupación total de Gaza, Israel ahora ocupa el 75% de la franja. Si se ocupa en su totalidad y es un programa de años, ¿quién va a tener que ir ahí a hacer esa ocupación, materializar esta ocupación militar también en Gaza? Van a ser los soldados israelíes, quiere decir toda la población israelí en diferente grado, en diferente momento. No sabemos qué es lo que está pasando con respecto a esa intención total, pero sí sabemos que el ejército ha dicho en varias ocasiones que los objetivos están cumplidos, que entrar en Gaza, en la ciudad de Gaza, como se está planificando, y en Han Yunes y en otros núcleos urbanos densamente poblados, va a poner en peligro a los rehenes que todavía quedan con vida en Gaza. Es algo que el ejército no está proponiendo. Están proponiendo, en cambio, aumentar la presión bélica, quiere decir seguir con la guerra y más todavía, pero no en esos centros urbanos densamente poblados. También de manera que puedan parar si de repente hubiera negociaciones con Hamás. Eso propone el ejército, eso dice el escalafón político, sí ocupar, y mientras tanto el ejército también ha dicho que no va a incumplir órdenes del Ejecutivo porque se están poniendo las cosas muy, muy calientes. Estaremos pendientes. Muchísimas gracias, Maya Seminovich, desde Tel Aviv. Y cambiamos de tema, vamos directamente a la economía. Juliana González, ¿qué tal? Pues Silvia, en este momento es imposible hablar de la economía y no hablar de los aranceles. Y por supuesto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de anunciar que impondrá aranceles de hasta un 100% a los semiconductores y chips fabricados por fuera de los Estados Unidos. Horas antes, el mandatario firmó un decreto que duplicará los aranceles para los productos de la India hasta un total del 50%, una medida de castigo por la compra de petróleo ruso por parte de ese país. La nueva tasa del 25% se empezará a aplicar dentro de 3 semanas, es decir, el 27 de agosto. Y se suma a otra del 25% que debe entrar en vigor este jueves, según el decreto difundido por la Casa Blanca. Con el gravamen acumulado del 50%, la India se convertiría en el país que tendrá que pagar los mayores aranceles junto a Brasil en el marco de la guerra comercial del presidente estadounidense.
Los aranceles adicionales contra la India son parte de la nueva política de mano dura de Trump frente a Rusia, que busca forzar así al Kremlin a un alto el fuego en la guerra en Ucrania. India pasó de ser un aliado de los Estados Unidos para contrarrestar a China, para convertirse en el receptor de la profunda molestia del mandatario estadounidense. Y analizamos los anuncios arancelarios del día con mi colega Ana Nieto en Nueva York, a quien tengo el gusto de saludar. Ana, apenas quedan 24 horas para que entre en vigor una nueva subida de aranceles de las importaciones a Estados Unidos. Y hoy, hay que decirlo, ha sido un día negativo para la diplomacia del comercio. Se complica el comercio con India, pero cuéntanos, ¿también con Suiza? Sí, se complica con estos dos países. Hasta un 50% de aranceles a la India a partir del 27 de agosto si no deja de comprar petróleo ruso. India, China y Turquía son los países que más compran este petróleo, que está sancionado tanto por la Unión Europea como por Estados Unidos tras la invasión de Rusia a Ucrania. No está prohibida su venta, lo que tiene es un tope a su precio. Las autoridades del país indio dicen que la actitud de Trump es completamente desafortunada y han asegurado que seguirán comprando petróleo barato. En el caso de Suiza tampoco parece mejorar el panorama. La presidenta de este país se ha reunido con el secretario de Estado, Marco Rubio. Ha sido una cita que ha dicho que ha sido cordial y productiva, pero los aranceles de este país en este momento siguen siendo del 39%. Trump se ha quejado de que Suiza no ha hecho caso de sus quejas por el déficit comercial con su país. Suiza además teme el posible impacto de unos aranceles especiales sobre la industria farmacéutica, que Trump dijo ayer que podría llegar a ser del 250% en apenas 2 años. Ana, pero hablemos ahora de esos países que han logrado negociar a la baja estos paquetes arancelarios, pero que por otro lado se han comprometido a invertir directamente en los Estados Unidos. ¿Cómo son estos acuerdos? Sí, Trump ha reducido las amenazas arancelarias a Corea, Japón y a la Unión Europea porque ha recibido compromisos de estos países para la compra de productos energéticos e inversiones multimillonarias. Ayer, en una entrevista con la CNBC, hablaba de estos compromisos como si fueran regalos o bonos por valor de 600.000 millones de dólares por parte de la Unión Europea, de 550.000 millones por parte de Japón, y dijo que literalmente era un dinero para hacer lo que nosotros quisiéramos con él. Los gobiernos realmente no pueden obligar a las empresas a invertir, y la Unión Europea de hecho caracteriza a este punto como un interés en la inversión, no como una transferencia de capital, que es lo que Trump dio a entender ayer. El presidente, no obstante, ha dicho que si estos compromisos no se cumplen, subirán los aranceles, y a un 30% en el caso de la Unión Europea. Así que, Juliana, me parece inevitable que sigamos hablando de aranceles en un futuro próximo. Así parece. Vamos a ver cómo se materializan las cosas. Muchas gracias por estos análisis, Ana, en esa recta final de la entrada en vigor de los aranceles de Trump. Gracias. Y por supuesto seguimos hablando de aranceles, los del 50% que golpean a las importaciones brasileñas a Estados Unidos, tan importantes como el café y la carne, que entraron en vigor este miércoles. Donald Trump desafía así al presidente Luis Ignacio Lula da Silva, a quien acusa de llevar a cabo una caza de brujas contra su predecesor y aliado Jair Bolsonaro, actualmente juzgado por su presunta participación en un intento de golpe de Estado en 2022. Según el gobierno brasileño, el 36% de sus exportaciones hacia Estados Unidos se verán afectadas por los nuevos gravámenes. Y los aranceles de Trump contra Brasil no tienen nada que ver con motivos comerciales. De hecho, Estados Unidos tiene superávit con Brasil. Y analizamos con el periodista Marcelo Silva de Souza desde Brasilia esta situación. Marcelo, gracias por estar con nosotros. Brasil recurre a la Organización Mundial del Comercio para demandar estos aranceles. ¿Qué espera concretamente Brasil de esta acción? ¿Qué tal, Juliana? Brasil está buscando, por un lado, dejar constancia y buscar apoyo internacional para reclamar contra un arancel de 50% que considera injusto. Pero también lo que está buscando es activar el mecanismo de solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio, que prevé 60 días para que las partes busquen una solución negociada, y tras eso, como segundo paso, si no se llega a un acuerdo, se plantearía la conformación de un panel de expertos en comercio internacional
para luego ir a un tribunal de apelaciones, tribunal que está paralizado, como sabemos, desde 2019 por la falta de jueces que viene siendo bloqueada por los Estados Unidos. Por eso también esta medida, esta decisión de Brasil tiene más un carácter simbólico y de presión diplomática, más allá de una medida efectiva para revertir rápidamente los aranceles impuestos por Estados Unidos. Brasil alega en su presentación formalizada hoy 2 artículos a los cuales se comprometió tanto Estados Unidos como los miembros de la OMC para un comercio global justo. Entre ellos, centralmente, Brasil dice que está sufriendo discriminación por el principio de la nación más favorecida, por la cual si un país miembro de la OMC concede un beneficio a otro miembro, debe hacer lo mismo con los otros para no caer en una discriminación que Brasil en estos momentos se siente perjudicado. Marcelo, y cuéntanos cómo han reaccionado los activos brasileños como el real o la bolsa, por ejemplo, a la entrada en vigor de estos aranceles de Trump. Paradójicamente fue un día positivo en buena medida porque ya estaban precificados los aranceles de los Estados Unidos desde el miércoles pasado, cuando fueron oficializados en un decreto que estipuló más de 700 excepciones, entre ellas algunos ítems clave. La Bolsa de Sao Paulo encadenó su tercer día positivo, subiendo cerca de 1%, y el real alcanzó la mejor cotización frente al dólar en casi un mes. En el costado político, el presidente Lula dio hoy una entrevista a la agencia Reuters, dijo que no desistirá de buscar una negociación para una solución a los aspectos comerciales, y por su parte el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, confirmó que el miércoles próximo tendrá una reunión con el secretario del Tesoro americano, Scott Bessent, y que a depender de la calidad de esa conversación podrá derivar tal vez en una reunión de trabajo para tratar específicamente de una solución en la cuestión arancelaria entre Estados Unidos y Brasil. Marcelo Silva, desde Brasilia, muchas gracias y hasta pronto. Y la Unión Europea también se enfrenta a los aranceles del 15% de Donald Trump, pero no es el único problema que tiene. De acuerdo con el Banco Central Europeo, que publicó un informe, alerta sobre el crecimiento de las importaciones de productos chinos a los países de la zona euro y la amenaza que representan para los empleos industriales. El informe estima que entre 2015 y hasta 2022, unos 240.000 puestos de trabajo dejaron de existir o se trasladaron a sectores menos expuestos como consecuencia de las importaciones de productos chinos. La situación podría agravarse en los próximos meses debido al efecto precisamente de la guerra comercial con los Estados Unidos, que podría redireccionar las exportaciones chinas hacia el bloque europeo. Bueno, Silvia, así está la movida arancelaria en este momento. Hablamos ahora nosotros de un triste aniversario, y es que Japón conmemora este 6 de agosto el 80 aniversario de la destrucción de Hiroshima en el primer ataque con bomba atómica de la historia. Entre los participantes en la ceremonia se encontraban los pocos supervivientes del bombardeo. El primer ministro Shigeru Ishiba colocó flores en el memorial a las víctimas, y como todos los años desde entonces se guardó un minuto de silencio a las 8:15 de la mañana, el momento en el que el bombardero estadounidense Enola Gay lanzó la bomba atómica en 1945, matando instantáneamente a decenas de miles de personas. Hoy las tensiones geopolíticas y económicas están a la orden del día y la proliferación nuclear parece incuestionable, lo que arroja dudas sobre si la humanidad aprendió realmente la lección de Hiroshima. Hiroshima, antes de que la ciudad y el mundo cambiaran para siempre, más de 120.000 personas murieron cuando 2 bombas atómicas lanzadas por Estados Unidos destruyeron Hiroshima y Nagasaki. Decenas de miles más fallecieron posteriormente a causa de las heridas y las secuelas de la radiación. Esta ruina mantiene vivo el recuerdo de la furia destructiva de las armas nucleares. Es horrible saber cómo murieron aquellas personas y escuchar todas esas historias. Tenemos que hacer algo al respecto para que no vuelva a suceder. Pero 80 años después, ¿aprendió el mundo la lección de Hiroshima? El número de armas nucleares alcanzó su punto máximo durante la Guerra Fría. Desde entonces fue disminuyendo gracias a los acuerdos de desarme entre Rusia y Estados Unidos. Pero el panorama no es tan sencillo. Ahora hay más potencias nucleares que nunca.
9, con arsenales que se estiman en más de 12.000 ojivas, la mayoría en Rusia y Estados Unidos. Actualmente las potencias nucleares modernizan sus arsenales y amplían su capacidad de destrucción. La bomba que destruyó Hiroshima en 1945 tenía una potencia de unos 15 kilotones. Según los estándares actuales, sería una ojiva de baja potencia, pese a que destruyó toda una ciudad. Pero hoy en día, la mayoría de las bombas atómicas suelen tener cientos de kilotones de potencia. Los nuevos sistemas de lanzamiento pueden transportar cargas nucleares en cuestión de minutos por todo el mundo. Las potencias atómicas están retirándose de los tratados que limitan la proliferación nuclear. Rusia, China o Estados Unidos, con su proyecto Golden Dome, consideran colocar armas en el espacio o incorporar inteligencia artificial a sus sistemas de defensa, una evolución que preocupa a los analistas. Creo que ahora estamos menos seguros que al final de la Guerra Fría, en 1990-91. Más allá de los titulares sobre la reducción de armas nucleares que se han venido produciendo a lo largo de los años, últimamente hemos asistido a un aumento en el número de ojivas nucleares operativas y a la introducción de tecnología que nos lleva a una nueva carrera armamentística. Dado el aumento de los conflictos entre potencias nucleares como India o Pakistán y la crisis del cambio climático, Daniel Smith transmite un mensaje a la ciudadanía. No se desentienda, infórmese, hable con otras personas, hable sobre ello, participe en la creación de un clima político en el que los líderes que nos dirigen nos lleven hacia un mundo en el que se valore el desarme. Todos podemos hacerlo. Y tenemos un papel que desempeñar. Para ayudar a dejar en el pasado los horrores infligidos a Hiroshima. Y analizamos este tema ahora con Pere Cardona, historiador, divulgador español especializado en historia contemporánea, especialmente en la Segunda Guerra Mundial. Acaba de publicar además un libro sobre la intrahistoria de los bombardeos atómicos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Pere, ¿cuáles fueron los principales hitos de lo que ocurrió en Hiroshima hace 80 años? Cuéntanos. Bueno, el principal hito de lo que ocurrió en Hiroshima ocurrió a las 8:15 de la mañana cuando el bombardero Enola Gay arrojó sobre la ciudad una bomba atómica, Little Boy, que causó la muerte de 80.000 personas instantáneamente, pero que luego todo lo producto de la radiación pues produjo muchísimas muertes hasta alcanzar las 200.000 personas con el transcurso de los días, ¿no? Del tiempo. Sí, bueno, y los sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki han dedicado sus vidas a evitar que una tragedia así se vuelva a repetir. ¿Cuál es su situación hoy y qué tan presentes siguen siendo sus voces en el debate público? Su situación yo creo que es muy necesaria. Son, como bien dice, los supervivientes del primer bombardeo atómico que se produjo sobre una ciudad y nadie más que ellos conocen mejor lo que fue el producto de la radiación sobre sus cuerpos y sobre la ciudad, ¿no? Yo creo que son parte de la memoria histórica. Deberíamos escuchar sus voces para tratar de impedir que un hecho tan lamentable como el que ocurrió en Hiroshima el 6 de agosto de 1945 y 3 días más tarde en Nagasaki volviera a repetirse. Decenas de miles de personas murieron allí, Pere. ¿Ves paralelismos con el presente? Cada vez se escucha más que podríamos estar ante una tercera guerra mundial. ¿Es tan tensa la situación global actual? ¿Estamos repitiendo la historia? La situación actual es muy tensa. Yo creo que estamos en un momento en el cual se está redefiniendo un nuevo orden mundial, en el cual hay toda una serie de actores, como por ejemplo Europa o como por ejemplo China, que reclaman su espacio, y hay otros dos actores, como son Estados Unidos y Rusia, que pugnan por recuperar parte de este espacio perdido, ¿no? Estamos en un momento en el cual se están recomponiendo todas estas piezas y no deja de ser similar a lo que ocurrió también en 1945, cuando tras la conferencia de Potsdam se definió un nuevo orden mundial que gobernó el mundo a lo largo de 4 décadas y donde el poder de las armas nucleares, el poder disuasorio de las armas
nucleares rigió el día a día de la población mundial. Sí, como decíamos, las tensiones geopolíticas y económicas a la orden del día. Muchísimas gracias, Pere Cardona, historiador, divulgador español, especializado en historia contemporánea, especialmente, como dijimos, en la Segunda Guerra Mundial. Muchísimas gracias a ustedes. Otros temas, el devastador incendio forestal en el suroeste de Francia sigue fuera de control por segundo día consecutivo y las condiciones meteorológicas solo favorecen su avance. En la región de Aude, cerca de la frontera con España, el fuego ha arrasado más de 12.000 hectáreas. Hasta ahora, una persona ha fallecido y varias más han resultado heridas. El humo se ha adueñado del horizonte. Nubes oscuras sofocan al sol y a la población local. En este pueblo, una anciana fue encontrada muerta en su casa. Muchas otras personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares mientras los equipos de emergencia intentan contener el incendio. Cuando quise recuperar mis pertenencias, ni siquiera pude entrar en mi casa, tuve que huir. Había llamas en la casa cuando me fui. Así son las cosas, es el destino. Nos vamos a mudar y esperar que las cosas se calmen. Los bomberos dicen que pueden apagar el fuego. Ya veremos. Los bosques resecos dificultan la extinción de las llamas y se prevé que el incendio continúe durante los próximos días. Las autoridades afirman que las condiciones meteorológicas también juegan en contra. Por desgracia, nos encontramos en una situación similar a la de ayer, cuando comenzó el incendio, con un fuerte viento del norte de unos 55-60 kilómetros por hora, un nivel de humedad que desciende hasta aproximadamente el 25% y temperaturas en aumento. Francia ya ha sufrido casi 10.000 incendios forestales este verano, pero de momento este es el más extenso. Alrededor de 20.000 bomberos participan en la operación. El incendio ya ha abrazado una superficie mayor que París. Y con esto terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. La invitación es para que sigan conectados a Deutsche Welle. Hasta luego.